no vienen funciones, pero pues vamos a sacar la definición de aquí. Se crean. Y sean bienvenidos al video de hoy. Como ya lo vieron en el título, el día de hoy hablaremos sobre qué es una función. Para eso, pues, como no soy Google, lo tengo anotado aquí. Y bien, ¿qué es una función? Una función es una relación entre los elementos de dos conjuntos, donde a cada elemento de un primer conjunto le corresponde un único elemento de un segundo conjunto. ¿Para qué? Básicamente es como cuando estás en la prepa, ¿no? Tú eres del grupo A, obvio, de los aplicados, y te empieza a interesar una chica, un chico, de otro grupo, del B, del C, por ejemplo, ¿no? Y pues se da la situación, y tú le dices, no, pues ¿qué onda? Pues la neta sí me gustas. ¿En serio? Pues tal vez esto pueda funcionar. Y te le declares a esa persona. Y después salgan, se enamoren, se hagan novios, se casen y vivan felices para siempre, ¿no? Sí, ¿no? Ay, esas cosas no pasan. Mejor leamos las letras chiquitas de la definición para saber si esto puede suceder. La característica que define una función es que a cada elemento del primer conjunto le corresponde un único elemento de un segundo conjunto, pero no está restringido que a cada elemento de un segundo conjunto no le puedan corresponder más de un elemento del primer conjunto. Ahora que lo pienso, las funciones sí se parecen a la vida real, ¿no? Es como cuando pues tú le tiras la onda y le dices, no, pues es que sí te quiero, ¿no? Quieres ser la única que ando viendo. ¿En serio yo soy la única? Es que pensé que andabas con la Brittany, esa de cabello negro. No, ¿cómo crees? Yo no soy así. Aquí las relaciones sí funcionan. Yo trabajo. Pues, pongámonos serios. Ahora bien, a los grupos se les llama conjuntos. Y así como en tu escuela existen los grupos A y B, en las funciones existen el dominio y el contradominio. En el caso del contradominio, también se le puede conocer como imagen o codominio. Y bien, para entender todo esto necesitaremos hacer uso de nuestro preciado pizarrón. No invente, profe, ya se va a poner aburrida la clase. Sí, ya sé. Pero es necesario verlo en un pizarrón. Así que, empecemos. Ahora bien, para comenzar lo primero que podemos hacer es empezar por ver la notación de función. La notación más común para decir que algo es una función es la siguiente. Función de x. Esa simbología nos expresa que lo que voy a construir a continuación va a ser la regla de correspondencia que me defina a mi función f de x. Suponga a esta función. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Vamos a poner x más 2. Bien, ahora aquí lo interesante sería obtener la gráfica de esta función. Para obtener la gráfica de esta función lo que haríamos es lo siguiente. El método que vamos a utilizar se llama tabulación. Lo que voy a hacer es escoger arbitrariamente valores. Lo que voy a hacer va a ser escoger valores para x que me van a arrojar valores para la función de x. A este método se le llama tabulación, porque consiste en hacer una tabla de valores. Entre más valores tengan para su tabla, va a ser más detallada la gráfica de la función que elaboren. Dependiendo del tipo de función, yo les recomiendo tener más de 5 puntos. Para hacer el método de tabulación necesitamos definir valores arbitrarios para x para poder calcular los valores de la función. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a dar valores que se me ocurran para x que sean de preferencia simétricos, es decir, puedo empezar con menos 5, menos 3, 0, 3 y 5 positivo. Si se fijan, son valores simétricos, se van repitiendo, ¿están de acuerdo? Ahora, lo que voy a hacer va a ser calcular la función f de x. Eso lo voy a hacer sustituyendo el valor de x
dentro de la función. Entonces voy a tomar mi función original, en este caso va a ser f de x es igual a x más 2. Y en vez de escribir la x, lo que voy a hacer va a ser escribir el numerito que esté aquí adentro. Entonces, donde vea x voy a escribir ese numerito, donde vea la x voy a escribir ese numerito. Entonces, cuando tengo la función de menos 5, el resultado sería la solución de esta operación. Me dice menos 5 más 2, lo que sería menos 3. Por lo tanto, aquí va menos 3. Hago lo mismo con la siguiente. Tengo mi función original es f de x es igual a x más 2, donde yo voy a cambiar el valor de la x, pero ahora lo voy a cambiar por un menos 3. Ya que hice el cambio, lo que voy a hacer es resolver la función de menos 3 es igual a menos 1. Y escribo menos 1. Y así voy haciendo con cada valor. Si soy hábil, puedo sustituir desde el principio sabiendo cuál es mi función original. En este caso sería 0 más 2, pues solo es 2. En el caso de 3, sería 3 más 2, 5. En el caso de 5, sería 5 más 2, 7. Y esos valores son los que voy anotando aquí. Lo siguiente a hacer es trazar mi plano cartesiano. Dentro de mi plano cartesiano voy a ir localizando los puntos que acabo de obtener. Me dice que sería menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 en x y tendría que ser menos 3 en y. Menos 1, menos 2, menos 3. Recuerden que pues es más fácil hacerlo cuando tenemos una cuadrícula. Luego me dice que es menos 3 y menos 1. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 1. Luego me dice que es 0 y 2. 0 en x, 1, 2 en y. Si se fijan ya se va trazando la línea que define esta función. Luego dice que es 3 y 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Sería hasta aquí arriba. Y luego me dice que sería 5,7. Sería 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Una vez que localicé todos los puntos de mi tabla, lo único que me faltaría hacer sería trazar la línea que una esos puntos. En este caso es evidente que es una línea recta. Y así básicamente podemos determinar la gráfica de cualquier función simplemente tabulando con la cantidad de datos necesaria. Como consejo, en esta parte no tenemos ningún exponente. La variable que es x no tiene ningún exponente. Por lo tanto, con pocos datos, inclusive hasta con 2, podría obtener la gráfica. Sin embargo, si empezamos a tener potencias o otras operaciones que no sean sumas o multiplicaciones, lo mejor sería poner la mayor cantidad de puntos para el método de tabulación. Ahora bien, retomando lo que vimos al principio de este video, tenemos dos cuestiones. La primera cuestión es el dominio, que son los datos que yo estoy proponiendo, y el resultado de la operación se le conoce como codominio. ¿Sale? Por lo tanto, el dominio serían, por así decirlo, los valores reflejados sobre el eje de las X. En contraparte, con el contradominio o imagen, que serían los valores, pero en este caso reflejados con el eje Y. De tal manera que se pueden establecer los intervalos de dominio y los intervalos de codominio o imagen. Entonces, el dominio para este caso podemos decir, si analizo bien mi gráfica y me propongo más números, que esta gráfica viene desde muy a la izquierda, es decir, desde menos infinito, y que acaba muy a la derecha, es decir, más infinito. Entonces podemos decir que el dominio son todos los números reales.
En el caso de la imagen o también llamada rango, podemos ver que igualmente la gráfica siempre va a tener valores más negativos en cuanto al eje vertical, el eje de las y, y más positivos. Entonces, cuando me voy muy atrás en la gráfica, también me iré muy abajo en el valor de y. Y si avanzo lo suficiente, también avanzaré lo suficiente en el eje de las y. Por lo cual también significa que la imagen para esta función es el conjunto de todos los números que sean reales. Reconocer una función mediante su gráfica es un proceso bastante sencillo. Voy a colocar algunas gráficas y voy a explicar cuáles de ellas son funciones. Y bien, aquí tengo la gráfica de diferentes lugares geométricos. Tengo una parábola, una recta, de nuevo otra parábola, pero la diferencia es que esta es vertical y esta es horizontal. Tengo media circunferencia, una ecuación cúbica y un valor que es constante. Para saber si un cuerpo geométrico es una función o no lo es, basta con hacer el siguiente procedimiento. Voy a trazar líneas perpendiculares al eje de las X o paralelas al eje de las Y, como se les haga más fácil comprenderlo, o simplemente líneas verticales. Si esa línea vertical que trazo a cualquier distancia de mi cuerpo geométrico solo cruza un único punto, entonces esto puedo decir con toda certeza que es una función, porque a cada valor del conjunto de las X le corresponde un único valor del conjunto de las Y. Así es que para este punto en X le corresponde un valor único de Y, que sería este que estoy viendo aquí. Sin embargo, decíamos que eso no me limita a que cualquier valor de Y pueda tener más de un valor en X. Entonces, en resumen, si yo trazo líneas verticales y solo cruzan en un único punto, sí es función. De lo contrario, no sería función. Veamos aquí, solo toca un único punto, sí es una función. En este caso, que es igual a una parábola como al principio, al trazar la línea vertical, tenemos que cruzar por más de un punto, en concreto 2. Por lo tanto, esta no es una función. En este caso, tenemos una media circunferencia. Si trazamos líneas verticales en cualquiera de sus extremos, solo tocarán en un solo punto a la figura. Si por casualidad tuviéramos la circunferencia completa, entonces se estaría tocando más de un punto y por lo tanto una circunferencia no sería una función. Sin embargo, en este ejemplo no tenemos la circunferencia completa, solo tenemos media circunferencia, por lo cual podemos decir que esto es una función. Para este caso de que tenemos una ecuación cúbica, podemos hacer lo mismo a cualquier distancia y en cualquier lugar del dominio, es decir, del eje de las X, solo estará cruzando una única vez esa línea vertical. Llegamos al valor constante y pasa exactamente lo mismo, solo cruza en una única ocasión, por lo tanto, el valor constante también se puede considerar una función. Ahora bien, voy a colocar en el pizarrón algunos grupos de funciones importantes que seguramente verás en cualquier curso de cálculo o de introducción al cálculo. Ahora bien, como les mencionaba, en el pizarrón hay algunas clases de funciones que considero son las funciones más habituales que llegamos a encontrarnos. Tenemos la primera, la función polinomial, que tiene esta estructura básica, pero no nos espantemos. Lo que básicamente nos quiere decir es que para que formar esta función, lo que necesitamos son valores constantes acompañando a una X que tiene diferentes exponentes. Seguramente ustedes la recuerdan porque se parece mucho a las ecuaciones de segundo y tercer grado. Por ejemplo, 3x cuadrada más 9x menos 1. Podemos ver que es una función polinomial donde el primer exponente sería un 2
Y si se fijan, la forma general me dice que los exponentes irán disminuyendo una unidad a la vez. Entonces, si empiezo con 2, el siguiente nivel sería a la 1 y el siguiente nivel sería a la 0. Por eso es que esta x no se está escribiendo porque tengo x elevado a 0, lo cual me da 1 multiplicado por el 1 que tiene al lado, sigue siendo 1 y por lo tanto es la misma cantidad. Tenemos entonces que este es un ejemplo de función polinomial. En el caso de las funciones racionales nos dice que están formadas por el cociente o división de dos funciones distintas que a su vez son funciones polinomiales. En ese sentido podríamos poner de ejemplo 1 entre x más 2. Y me doy cuenta que el 1, a pesar de ser un único número y que de hecho es una constante, también puede caber en esta definición. ¿Por qué motivo? Porque tras diferentes elementos va a llegar el punto donde me tope con un valor que sea constante, enésimo, y una x 0. Por lo tanto, aquí si me doy cuenta, este valor constante enésimo sería un 1 y esta x elevado a 0 estaría acompañándolo, pero sabemos que no es necesario expresarla porque no cambia nada de la expresión. En el caso de abajo también es una función polinomial donde el exponente empieza en 1 y el siguiente sería exponente 0. Ahora bien, a este número que aparece en la notación de una función polinomial se le conoce como grado. N sería el grado de mi función. Por tanto, aquí tengo una función de segundo grado, aquí tendré una función de grado 0 y aquí tengo una función de primer grado. Ahora bien, el grado siempre va a ser el exponente mayor. ¿Sale? Por eso es que no considero los demás. Aquí no consideré el exponente 0 de esta cantidad. Bien. Para continuar, vamos a poner un ejemplo de una función radical. Pondría la notación f de x es igual, pondría mi raíz y para darle variedad podemos poner la raíz que a mí se me ocurra y vamos a poner raíz cuarta de cualquier polinomio. Entonces vamos a elegir un polinomio cualquiera, vamos a poner 3x. ¿Sale? Si nosotros analizamos, este es grado 1 y faltaría aquí el grado 0. Sin embargo, puedo intuir que ese grado 0, su constante también vale 0. Por eso es que no se está escribiendo. Para continuar, me gustaría agregar algunas variantes de la función polinomial que también son comunes de encontrar. La primera, ya habíamos mencionado un poco de ella, sería la función constante, la cual puedo denotar como f de x es igual a k. Otra sería la función lineal, cuya notación sería f de x igual a ax más b. Otro ejemplo que quiero dar sería la función cuadrática. En este caso, la función cuadrática empezaría no en grado 1, sino en grado 2. Ax cuadrada más bx más c. Notemos cómo, al igual que en la función polinomial, va descendiendo de grado. Grado 2, grado 1, grado 0. Podríamos poner inclusive aquí la función cúbica, que sería f de x es igual a, sería ax cúbica más bx cuadrada más cx más d. Y hasta aquí dejaremos el video de hoy. Espero que haya sido de tu agrado. Te recomiendo suscribirte para más contenido. Hasta pronto.
Quisiera empezar comentando que este video es toda una locura. Nunca me había propuesto realizar algo así, la verdad es que no es como mi estilo, pero pues, la verdad es que salió. Vamos a ver qué sale y pues espero que sea algo chido, les guste, sobre todo eso, que les guste, porque pues enseñar matemáticas la verdad es que no siempre es fácil, no siempre se tienen las herramientas necesarias, no siempre los temas no siempre los temas se adecúan a una didáctica pues más tangible, más de hacer, de ver, sino generalmente las matemáticas son abstractas, entonces resulta ser un poco complicado a la hora de idear actividades que sean interesantes, ¿no? Pero pues bueno, espero que esto realmente explote las capacidades creativas que tengo y pues que sobre todo pues ustedes lo compartan, le den like, lo pasen a sus amigos, hagan memes, lo que quieran. El chiste es que les guste, lo vean, lo consuman y pues a ver qué sale. O sea, Brittany, yo soy de la A, él es del B, obvio somos pareja perfecta. Así, pues no lo sé, amiga, seguro te engaña.